En esta lección veremos la parte 4, es decir, la última parte de los gráficos y la pantalla en la Raspberry Pi. Comenzaremos revisando cómo manipular las cadenas. Ya sabemos imprimir cadenas, pero necesitamos hacer impresiones mucho más especializadas. Para ello revisamos el algoritmo de la división porque va a servir posteriormente para un par de subrutinas que van a obtener cadenas a partir de números y finalmente hacer una subrutina que permita escribir todo tipo de información en un formato de cadenas. Esto es debido a que, como ustedes lo acabamos de revisar en las demás lecciones, solo podemos imprimir caracteres y cadenas. Cuando es un número no lo podemos imprimir de forma directa. Comenzaremos revisando entonces la manipulación de las cadenas. Esta tabla que estamos viendo aquí es la tabla de la función printf y scanf que se tiene normalmente en el lenguaje C. Esta función es una función variádica. Variádica quiere decir que la cantidad de parámetros de la entrada es variable. Esta función trabaja por medio del carácter porcentaje, que es el que da el formato que se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, si la cadena de entrada son dos porcentajes juntos, a la salida se va a ver un porcentaje. Si el formato es porcentaje C, se va a imprimir como tipo carácter. Si es porcentaje D o I, es un número con signo. Porcentaje O, número sin signo en base 8. El anterior era en base 10. Porcentaje S, cadena. Porcentaje U, número sin signo en base 10, X, número sin signo en base 16. Es decir, si ven, podemos tener aquí diferentes bases, base 10, base 8, base 16. Y el porcentaje N, que no hace nada, solo copia la cantidad de escritos hasta el momento para hacer ciertas verificaciones. Veamos varios ejemplos de formatos en este slide. Vemos aquí que se obtiene un formato de cadena, unos argumentos y un resultado. Entonces, en el printf es con sprint o sin la S. Vamos a poner aquí un ejemplo donde digamos que tenemos aquí porcentaje D y como argumento el valor 13. En C terminamos con punto y coma. A esto es lo que se refiere al format string, es esta parte de aquí, y el argumento es este siguiente. Entonces, en este caso, el resultado es que se muestra una cadena 13, o sea, sería la salida tipo cadena para que pueda ser mostrada en pantalla. En este caso, estamos tomando un porcentaje D, o sea, un decimal en base 10. El argumento es 12, entonces justo donde está el porcentaje D se reemplaza por el argumento que se manda y el texto que está aquí adicional se escribe tal cual. En este otro tercer caso es exactamente lo mismo, pero con porcentaje X, o sea, va a salir el número en formato hexadecimal. El cuarto caso que estamos viendo aquí es con tipo carácter y tipo octal. Y el argumento es 65 en los dos casos. Entonces, en el primer caso va a mostrarlo en formato carácter. El código ASCII de la letra A es 65, por eso muestra una A. Y este es el número en octal de la representación 65. En el quinto caso vemos aquí una operación, un porcentaje D que es en base 10,
otro porcentaje de en base 10 y otro porcentaje de en base 10. Aquí vemos algo especial, dos porcentajes juntos, así se pone cuando queremos que muestre el porcentaje. Entonces, si los argumentos son 240 y 80, va a salir 200 por 40% debido a esto de aquí, igual a 80, que es el tercer argumento. El último caso muestra la diferencia entre los valores decimales sin signo, con signo y sin signo. Si yo mando un valor menos 5 y lo pongo a imprimir con porcentaje de, me sale un menos 5, pero si es un signed, o sea, sin signo, me saca otro valor. Esta sería la forma entonces como trabaja la subrutina en lenguaje C y es lo que pretendemos hacer ahora. Por eso tenemos que ver el algoritmo de la división. Ya hemos implementado antes la división con restas sucesivas, pero ahora se va a implementar en estas lecciones de otra. Se va a implementar la división larga en binario. En este caso se va a hacer de esta forma porque de todos modos los números se almacenan en binario y es más fácil hacer todas las operaciones con desplazamiento de bits y también porque si tiene una base más baja, entonces son menos los casos, o sea, menos casos de división que si trabajamos una base alta. Entonces tiene los siguientes pasos el algoritmo. Se le dice que divide el valor actual por la base del sistema que se está trabajando y se guarde el residuo. Si el nuevo valor no es 0, ir nuevamente a 1. O sea, seguir dividiendo, seguir dividiendo, seguir dividiendo, hasta que el valor quede como 0, el nuevo valor, y en último paso se invierte el orden de los residuos, y esta es la respuesta. Si recordáramos algún caso en especial, vamos a tomarlo con el número 5. Lo dividimos en base 2 y cabe 2 veces y el residuo es 1. Seguimos dividiendo, en base 2 cabe una vez y el residuo es 0. Seguimos dividiendo, este es el nuevo valor, y este es el nuevo valor, este es el residuo. Seguimos dividiendo, cabe 0 veces y 1 es el residuo, y se leen al revés los residuos, y por eso dice aquí invertir en el orden de los residuos, 1, 0, 1. Y de esta forma se hace el algoritmo de la división. La subrutina se implementa en el archivo fuente maths.s que está en la lección Screen 04 de Cambridge. La subrutina se llama divide U32 y quiere decir que esta subrutina tiene el primer argumento en R0 y el segundo en R1, o sea, se hace R0 dividido R1. En R0 se obtiene el resultado y en R1 el residuo. Y este es un ejemplo que vimos como en el caso anterior del 5, pero es un número más grande, ¿verdad? Estamos aquí dividiendo en base 2 y entonces va quedando la mitad y estos son los residuos que van quedando, que al final se van escribiendo en orden inverso. Si ven aquí es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y luego 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. De esa forma se van copiando los residuos. Esta división entonces se va a aplicar para poder formar cadenas de números. ¿Qué quiere decir cadenas de números? Que si yo tengo el número 123 y lo quiero mostrar en pantalla, entonces se me convierta en una cadena 1, 2, 3. Perdón por el 2. Y para eso entonces vamos a tener el apoyo de las siguientes subrutinas. Las
subrutinas mencionadas aquí en el lado izquierdo convierten números en cadenas hasta de base 36. O sea, ponemos aquí un valor y la base que tiene el número y lo convierte. Esto es importante saber la base para poder convertir el número. Por ejemplo, si yo tengo el número 4C A y le digo está en base 16, entonces a la salida me va a dar una cadena destino que contiene los caracteres ASCII de 4CA y me va a decir la longitud de la cadena es 3. Como se aplica el algoritmo de la división, entonces se apoya estas dos subrutinas en otra que se llama reverse string. Lo que hace es, como dice el nombre de la subrutina, invertir una cadena. O sea, si yo tengo la cadena hola en R0, a la salida me sale la cadena invertida. Y esto es para hacer la inversión de los residuos que acabamos de ver hace un momento en la subrutina de la división. Vamos a revisar en este caso la de un signed string. Observaron que en la anterior también decía signed string. Signed es con signo y unsigned es sin signo. Entonces, las primeras líneas de este código lo que tienen son los alias de los registros. Si se dan cuenta, toda esta parte es de alias. Está indicando qué nombre se les va a poner. Y también las guarda en la pila. Luego encontramos un ciclo. Bueno, y aquí se inicializan los valores. Un ciclo donde se va llamando la subrutina de la división. Esta subrutina trabaja con R0 inicializado en el valor que yo quiero convertir y R1 en la base. R0, si nos vamos acá arriba, vemos que en R0 viene precisamente el valor a convertir. Y lo compara con el valor 9. Si es menor, le suma el valor ASCII de 0. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Si observamos la tabla de ASCII, y esto lo habíamos visto desde el curso de organización, la tabla de ASCII de los números de 0 al 9 tienen un valor decimal, hexadecimal, perdón, que empieza en 30, continúa con 31 y así sucesivamente hasta llegar al valor 9 que es, al ASCII 9 que es 39. Entonces aquí lo que se está haciendo al sumar el valor ASCII de 0, lo que se le está haciendo es sumar el hexadecimal de 30 para volverlo un carácter ASCII. Esta otra instrucción que continúa es en caso que sea mayor y se le resta el valor 10 y para luego irlo guardando en una cadena de números. Aquí es cuando se hace el guardado de los resultados. Y en estas líneas que estamos observando se guardan los valores finales de la cadena y se le da vuelta en caso que no sea igual. ¿Qué es lo que no es igual? Comparando que la longitud de la cadena no sea 0. Si no sea 0 se le da vuelta y se pone en R0 la longitud y esta subrutina ya en R1 ya devuelve la cadena invertida. Se toman todos los registros de la pila de regreso y se desasignan los alias de los registros. Ya teniendo entonces estas subrutinas, ya vimos la subrutina de dividir y también vimos la subrutina de signed y unsigned string para convertir cadenas a números. Entonces ya podemos crear el formato de cadenas. Cuando hablamos de un formato de cadenas nos estamos refiriendo a un formato similar al printf. Y esta subrutina con la que vamos a trabajar se llama
format string. Nuestra subrutina entonces va a ser la análoga al printf. Y entonces tenemos este caso especial que como estamos construyendo nuevamente la subrutina y un sistema operativo, vamos a tomar un formato nuevo que es el porcentaje B para que nos muestre un número en binario. Ahora nos enfrentamos con que esta subrutina es variábica, o sea, de argumentos variables. Y de acuerdo al formato ABI estándar, uno puede utilizar como parámetros de entrada desde R0 hasta R3. Pero si tengo más registros, tengo que utilizar la pila para ingresar el resto de parámetros. Y entonces tenemos aquí un ejemplo en caso que queramos usar la subrutina con 8 parámetros, que ya sobrepasa en 4 al máximo que se puede tener en una subrutina con el formato ABI. Recuérdense que este formato estándar de uso de subrutinas se usa en todos los lenguajes ensambladores, no solo en ARM, y es conveniente usarlos para poder hacer enlaces con los programas de alto nivel. Entonces, si tenemos estos 8 parámetros que están aquí de entrada, lo que hacemos es lo siguiente. Esto que está aquí es un pseudocódigo, no es exactamente un lenguaje ensamblador. Se mandan los primeros, o más bien dicho, los últimos valores de R0 a R3. Y se le ponen aquí los valores 5, 6, 7, 8 y se ingresan a la pila. Posteriormente se mandan también de R0 a R3, 1, 2, 3 y 4, los otros restantes. Y se llama la subrutina format string, solo que esta subrutina va a manipular la pila. Lo que va a hacer es que va a igualar lo que está en la pila, todos los 8 argumentos, va a obtener esa dirección y la va a igualar a una lista de argumentos, que es este arglist que están viendo ustedes aquí. Esto lo hace de forma interna, pero igual nos interesa saber cómo funciona. Por eso cuando se sale de la subrutina de regreso se actualiza el SP. Bueno, en realidad esta instrucción es la que está dentro de format string. Esta está dentro de format string y al salir otra vez el SP se le suman 4 por 4. Miremos qué es ese 4 por 4. Son 4 registros adicionales que se metieron a la pila de 4 bytes cada uno. Entonces se hacen estos ajustes de la pila para que no se pierdan los valores. Antes de ver el ejemplo de cómo trabajamos la subrutina en alto nivel, miremos un ejemplo de cómo trabaja el lenguaje C. Y en nuestro caso nosotros lo utilizamos en la programación mixta cuando estuvimos programando al inicio del semestre con el printf dentro de las instrucciones de ARM. Entonces tenemos aquí una cadena que empieza con comillas y cierra con comillas. Esta es la cadena que tiene todos los argumentos que se van a mostrar en la pantalla. Dice color, porcentaje S, número 1, porcentaje D, número 2, porcentaje 0,5D. Veamos qué quiere decir eso. El color se va a escribir tal cual a la salida. Color se escribe como color. Y el porcentaje S lo toma como el primer argumento que encuentra aquí, que es rojo. Después escribe tal cual el número 1 y busca el siguiente argumento, que es un decimal, 1, 2, 3, 4, 5, y lo escribe en formato decimal base 10. Luego pasa tal cual el número 2 y se encuentra porcentaje 0,5D,
¿Qué quiere decir esto? Que van a ser 5 dígitos decimales y si no alcanzan o si son menos, los rellena con ceros a la izquierda. Por eso el 89 se vuelve un 00089 para rellenar 5 caracteres decimales. Entendiendo esto, entonces miremos los argumentos de la subrutina. La subrutina format string que se implementa aquí en lenguaje ARM va a tener en R0 el formato. Por ejemplo, ustedes pueden decir aquí, mi formato es porcentaje de. Luego, la longitud del formato, o sea, es la longitud de esta cadena que acabamos de poner. En R2 va a ir la cadena destino, o sea, donde se va a mostrar la cadena que se va a mostrar. En R3 el argumento 1, en R4 el argumento 2 y así sucesivamente si hay más argumentos. A la salida nos va a decir de qué longitud de la cadena de salida, pero donde va a estar la información a mostrar va a estar en R2. En el programa main que tenemos en esta lección, lo que se está haciendo es generar la tabla de conversión de base 10 a todos estos sistemas, binario, hexadecimal, octal y ASCII. En la parte de datos observamos que tenemos esta información para el formato, donde lo que estamos diciendo es imprima el número en decimal, luego en binario, luego en hexadecimal, en octal y en carácter ASCII. O sea, es el mismo número impreso 5 veces en formatos distintos. El resultado lo vamos a ver a continuación. Este programa tiene un ciclo de todos los caracteres ASCII y están mostrados aquí desde la posición 0 hasta los valores más altos, ¿verdad? No se alcanza a apreciar aquí porque está muy pequeño, pero quería que ustedes tuvieran la visión de cómo funciona el programa y cada valor muestra su equivalente en binario, octal, hexadecimal y ASCII. En este slide hemos hecho un acercamiento de lo que se está imprimiendo en este programa. Recordemos cómo venía el formato, lo voy a empezar a escribir aquí nuevamente. Primero escribía un porcentaje de, que se refiere a este que está aquí. Es el valor 48. Iba un signo de igual, que ustedes lo ven ahí. Decía, bueno, en binario es porcentaje B. Y es lo que podemos ver aquí en estos valores. Esto es el porcentaje B. Se copia el igual y dice en hexadecimal es el porcentaje X, que en este caso viene siendo este 30. Y en octal viene siendo un porcentaje O, es este valor 60. Y finalmente en porcentaje C, este es porcentaje O y aquí decía igual, voy a seguirlo aquí abajo, porcentaje C y termina la cadena. Y eso imprime el valor 0. Y así se trabaja con cada uno de los valores ASCII, se hace un ciclo general para imprimir todos los valores de la tabla ASCII en todas estas representaciones. Para efectos prácticos, les hemos colocado aquí un ejemplo de cómo usar el format string en caso de que solo quiero mostrar un valor. Entonces, en R0 tengo que apuntar al formato. En este caso es un formato 0B, o sea, esto se copia y donde es porcentaje B se busca el valor que vamos a mostrar para ponerlo en binario.
En R1 recuérdense que iba la longitud del formato. Para no estar viendo qué longitud tiene, entonces se hace un truco y es que se crea una etiqueta que está aquí, Format End, y entonces se calcula la longitud solo restando las direcciones, porque esto en resumidas cuentas son direcciones de memoria. Se resta la dirección de Format End menos la dirección de Format y eso va a tener la longitud que sería en bytes, ¿verdad? Sería aquí 1, 2 bytes y en el caso del binario son 4 bytes y va a tener una longitud de 7 bytes. Luego aquí en esta etiqueta Format End se va a tener la cadena destino, o sea, ahí se va a guardar el resultado de lo que va a salir. El primer argumento que tomé es 15, el valor decimal 15. Y entonces lo voy a mostrar en binario, llamo a Format String. En pantalla, ¿qué creen ustedes que va a aparecer? ¿Cómo es el 15 en binario? Aparece 0B porque así lo dice el formato y va a poner 4 unos que corresponden al 15 en binario. Y esto sería lo que se guarda en la cadena Format End para ser mostrada en pantalla. Como les hemos comentado en todas las lecciones, siempre nos gusta que ustedes vayan a ver lo que está en el sitio de Cambridge, que es donde nosotros nos basamos en el Screen 04. Les invitamos a que vayan a verlo, lo estudien, lo revisen y revisen los códigos que tienen ellos en los ejemplos. Buen día, saludos a todos los estudiantes de las secciones 10, 20 y 30 de taller de Assembler.